Hola, muy buenas tardes. No sé qué les pasó, pero me quedé esperándolos. Y no llegó nadie. Entonces, les voy a hacer igual la grabación de la clase para que la próxima semana podamos ver, ¿cómo se llama? Ensayos a partir de esto. Dice, isomería y estereoquímica. Entonces, hay varias preguntas, ¿cierto?, que están relacionadas con esto en la química orgánica que es necesario recordar. Primero vamos a recordar qué es lo que es una serie homóloga. Corresponden a distintas moléculas pertenecientes a una misma familia. Van a diferir solo en el número de CH2 presente en la estructura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas son series homólogas porque parten con CH3, terminan con CH3 y lo único que se diferencia es la cantidad de CH2 que presenta, con excepción del metano, que el metano es, cierto, el alcano más simple que tiene solamente un carbono que va a ser CH4. Entonces dice acá, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una serie homóloga? Entonces, la primera, ¿corresponde a una serie homóloga o no? Claro que sí. 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Y es una serie homóloga, ¿cierto?, de alcanos. ¿Cómo sabe usted que son alcanos? Porque la cantidad de hidrógeno versus la cantidad de carbono es el doble más 2. 2 por 2, 4, 4 más 2, 6. 2 por 3, 6 y 6 más 2, 8. 10 por 2, no miento, 4 por 2, 8 y 8 más 2, 10. La segunda también es una serie homóloga porque son alcoholes que tiene el grupo OH y se va a diferenciar porque esta es una, acá presenta, perdón, un carbono, un alcohol con un carbono, un alcohol con 2 y un alcohol con 3. Es una serie homóloga. La tercera no sería una serie homóloga porque no pertenecen a la misma familia. Alcohol, amina, ácido carboxílico. Entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa D. Después, nosotros habíamos hablado acerca de los isómeros, ¿ya? Pero es muy importante que usted sepa o recuerde en realidad el tipo de isómeros que nosotros podemos encontrar. Iso significa igual, mero, partes. Los isómeros tienen partes iguales. Un isómero, ¿cierto?, es aquel compuesto que tiene la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógeno, ¿ya? Pero es otro compuesto, como por ejemplo lo hablábamos el otro día del propil, el isopropil. Ambos tienen 3 carbonos, ambos tienen cierta cantidad de hidrógeno, pero no tienen la misma forma. Y nosotros vamos a encontrar dos tipos de isómeros, isómeros estructurales o estereoisómeros. Dentro de los isómeros estructurales vamos a encontrar los isómeros de cadena, los isómeros de posición y los isómeros de función. Y dentro de los estereoisómeros vamos a encontrar los geométricos, los ópticos, y dentro de los geométricos vamos a encontrar cis y trans. Entonces, moléculas, la isomería habla de que hay moléculas con igual forma, ¿cierto?, molecular, pero distinta organización. Vamos a tener los estructurales, ¿cierto?, y los estereoisómeros. Los elementos que se unen en distinto tipo y los que en disposición espacial tienen una distinta disposición espacial de la molécula. Entonces, primero vamos a partir por los isómeros estructurales. Dice, los átomos se unen en distinto orden. Por ejemplo, de esqueleto, ¿cierto? Acá yo tengo el butano y acá yo tengo el metilpropano. Ambos compuestos son isómeros entre sí, pero son isómeros estructurales porque son de estructura. ¿De qué estructura? De esqueleto. Usted se da cuenta, esta estructura es distinta que la otra porque son dos compuestos distintos, pero ¿qué es lo que tienen de igual? La misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógeno. Después tenemos los de posición. Los de posición habla acerca del grupo funcional, que el grupo funcional ocupa una posición distinta. Acá yo tengo que el isómero, ¿cierto?, pentanol, es el mismo que, perdón, el 2-pentanol es el mismo que el 3-pentanol. La posición de la función orgánica, ¿cierto?, del grupo funcional es distinta, pero sigue manteniendo la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógeno y en este caso la misma cantidad de oxígeno. Y tenemos la de función, que es distinta a la de posición. La de posición, el grupo funcional ocupa una posición diferente, pero la de función, el grupo funcional es diferente. Por ejemplo, el 2-butanol es isómero de función con el dietiléter. ¿Por qué? Porque son grupos funcionales distintos, ¿cierto? Pero que presentan misma cantidad de carbono, misma cantidad de hidrógeno y en este caso misma cantidad de oxígeno. Dice, ¿cuál de las siguientes
parejas de compuesto corresponde a isómeros de función. Entonces, ¿cuáles son los isómeros de función? Lo vimos recién. Cuando dos compuestos son isómeros, pero tienen una función distinta. Entonces dice, ácido propanoico, etanoato de metilo, 2,2 dimetilbutano y 2-metilpentano, 2,4 hexadieno y 1,3 hexadieno, 2 penteno y 2 pentino, un hexeno y ciclohexano. Entonces, ¿cuál de esta es la alternativa correcta? El isómero de función es aquel donde el grupo funcional es distinto. Aquí, dimetilbutano, dimetilpentano, hexadieno, hexadieno, pentino, penteno, hexeno, ninguno tiene grupo funcional. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La alternativa A, sin hacer ninguna magia, si usted se da cuenta, ningún como cálculo, ejercicio, desarrollo. Porque el de función dice que es cuando el grupo funcional es distinto. Entonces, las otras A, B, la B, C, D, E, no me sirven, porque no, ninguna tiene grupo funcional, ¿ya? Después tenemos los tipos de isómeros espaciales que vamos a tener, que tienen distinta posición espacial. Vamos a tener los geométricos, que son cis y trans, que están asociados al enlace carbono-carbono, enlace doble, o a ciclos, ¿ya? Acá yo tengo el cis 2-buteno y acá yo tengo el trans 2-buteno. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? La posición. En el cis 2-buteno, ¿cierto? Los radicales, o que son las cadenas estas que acompañan a los carbonos que están con enlace doble, van los dos hacia abajo. Y el trans 2-buteno son los que van, ¿cierto? Intercalados, uno abajo y el otro arriba. ¿Ya? Esa es la diferencia visualmente. Y siempre esto se va a dar en carbonos que tengan, ¿cierto?, enlaces dobles, o también se puede dar en ciclos. Mayoritariamente se da en compuestos que son de esta forma, más que en los ciclos, ¿ya? Para que lo pueda tener, que eso también son otro tipo de isómeros. Y la última, ¿cierto?, que tiene que ver con los isómeros ópticos, que son los enantiómeros. Uno es la imagen especular del otro, presencia de al menos un carbono asimétrico quiral. Ellos entre sí, ¿cierto?, son isómeros ópticos. ¿Por qué? Porque si usted los como que los pone de vueltas, tienen la forma de espejo, ¿ya? Porque van a tener un carbono asimétrico, que va a ser el carbono quiral. Esto lo podemos retomar la próxima semana cuando hagamos los ensayos, cuando veamos, pero necesito que usted lo pueda ir repasando, ¿ya? Y lo otro que quería ver con ustedes tiene que ver con lo siguiente. Habíamos visto nosotros que hay varias reacciones de, espérenme un cachito, yo como estoy acostumbrada a, a no verlos por cámara, como que es como que si estuvieran acá. Así que me quedo tranquila por ese lado. Entonces, lo que les estaba comentando, tengo reacciones químicas orgánicas, ya que eso es súper importante. Entonces, voy a ver rápidamente y lo vamos a retomar el próximo lunes. Las reacciones químicas orgánicas son reacciones que involucran al menos un compuesto orgánico como reactivo. Sí o sí tiene que haber uno. Vamos a encontrar 5 tipos, de reacciones orgánicas, de las que son como más generales. Después vamos a ver las que son de oxidación, qué pasa con ellos cuando, por ejemplo, se oxida algo y después se oxida nuevamente. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Tenemos las reacciones de sustitución, las de adición, eliminación, esterificación y combustión. Reacciones de sustitución, la palabra lo dice, sustituye una cosa por otra. Dice, reacción de sustitución. En este tipo de reacciones, un alcano reacciona con una molécula diatómica y se sustituye un hidrógeno por un elemento de la molécula, formándose un compuesto halogenado y un hidrácido. Ejemplos. Acá usted tiene un compuesto que es un alcano, que sí o sí tiene que ser un alcano, y más una molécula diatómica, que la